esta confrontación tan terrible que estamos viviendo, incluso ya cuando se escuchan amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Don José Carlos, qué bueno tenerlo esta mañana. ¿Cómo me le va? Un gusto compartir con ustedes y la audiencia siempre tan interesada en problemáticas de este país. Bueno, la pregunta muy puntual es esa, don José Carlos, a ver, estamos en un nivel en el que cualquier cosa provoca agresión, palabras soeces, vulgares, ataques personales, pero la discusión política como tal, discutir las ideas, como que perdimos ese escenario, ¿verdad? Pues sí, efectivamente hay una situación, digamos, que está cambiando la cultura política, la forma en que tratamos los problemas, la forma, además, desborda el tema de lo político, lo vemos en nuestra cotidianidad. Cada vez somos personas menos tolerantes a las otras personas y esto genera prácticamente una condición de riesgo para la vida cotidiana en todo lo que hacemos. Ahora, la política no está al margen de lo que ocurre en la sociedad. Ujú. Los cambios que hemos visto en este país en las últimas décadas se van acrecentando con el tiempo. Y esto va creando situaciones como la polarización social. O sea, cada vez es más evidente que hay un grupo que está muy, muy bien y otro que está muy, muy, muy mal. Y, en, y eso genera efectivamente el tener polos diferenciados que de alguna manera en la dinámica de las situaciones que se van aconteciendo en la vida social y política, eh, llegan a puntos igualmente extremos. Ahora bien, el asunto es que tradicionalmente en el campo de la política siempre se ha defendido y respetado lo que es el sistema institucional, el tema de pesos y contrapesos. En una democracia, eh, Rus- eh, ya se planteó desde hace muchos años, prácticamente desde el siglo XVIII, la necesidad de que existieran pesos y contrapesos y que hubiese, digámoslo así, independencia de los distintos poderes que hay en el Estado. El problema está en que ahora hemos venido, de alguna manera, observando cómo un poder se mete directamente en contra de otro poder y así sucesivamente. De tal manera que cada vez más, por ejemplo, el Poder Ejecutivo trata de influir sobre el legislativo siempre, pero Ujú. sobre todo ahora en el Poder Judicial. Y Sí, por otro lado, vemos que la política se ha venido judicializando con el tiempo. Y por lo tanto, digamos, quieran o no, el Poder Judicial de pronto tiene que intervenir en factores que tienen una incidencia política. Qué sé yo, es evidente, por ejemplo, que la acción reciente del Ministerio Público es una acción apegada a la ley, pero que tiene una incidencia política. Claro. Es decir, hay una persona, en este caso la presidenta de la Caja, que es una persona que tiene un carácter político y de pronto, porque hay unas denuncias de la misma institución, tiene que intervenir el Ministerio Público. Y esto genera un incremento de la conflictividad y del roce que hay entre el Poder Judicial, donde se ubica el Ministerio Público, y el Poder Ejecutivo. Y esto genera, a su vez, un desborde que impacta a la gente y que empieza a tomar posición en relación a estos conflictos. Más o menos, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es como cuando hay un partido, 20.000 personas o 25.000 personas, y dos jugadores de los equipos contrarios se dan de golpes. Eso enerva al espectador. Eso pone tensión en el espectador. Bueno, ahora lo que está ocurriendo es que es, esos roces que se tenían y se han tenido a lo largo de este gobierno en particular entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se está exacerbando y hace que la gente entonces empiece a tomar posición. don José Carlos, yo le quería consultar, uno de los actores de las discusiones modernas son sin duda alguna las redes sociales. Ayer se emite una alerta por amenazas de muerte por videos que circulan precisamente en redes sociales.
a ver, las redes sociales son ahora la muestra de lo que está pensando la gente. Eso yo creo que no nos cabe duda a ninguno. Pero a nivel, tal vez usted como sociólogo, y nos pueda explicar qué tan probable es que lo que se escribe en una red social pueda llegar a ejecutarse realmente. Es decir, realmente la gente en nuestro país podría estar pensando en quitemos del camino a tal porque no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque no estoy de acuerdo en cómo él actúa o lo que sea. Las redes sociales son realmente esa muestra, diría yo, ese espejo que no estamos tal vez viendo concreto en una realidad, pero que podríamos verlo. Bueno, muy interesante lo que nos está planteando. En realidad las redes sociales sí son una expresión pueden ser una expresión de lo que la gente está pensando, pero también las redes sociales pueden ser muy manipuladas. Hemos visto que existe algo que le llaman troles, que son gente, digamos, que ha sido pagada o que corresponde a una cierta grupo que tiene la capacidad de hacer aparecer como que toda la sociedad está pensando algo que en realidad no es así. Es decir, logran a través de un sistema tecnológico aplicado a hacernos creer una cosa que realmente no necesariamente corresponde con el resto de la sociedad. La impresión que tengo es que, véase, en esto de las amenazas, por ejemplo, tanto a don Carlos del Ministerio Público como a otros funcionarios, como el presidente de la Asamblea Legislativa, me parece que no corresponde, digamos, a un sentir mayoritario. Más bien, estas personas, Carlos Díaz, ha sentido, a mi juicio, un apoyo de la mayoría de la gente, porque realmente no está dentro de el espíritu y el sentido de la gran mayoría. Esto corresponde, digamos, a pequeñas células extremistas. Esperemos que no hayan sido pagadas, sí, o grupos que son realmente peligrosos para la sociedad. De ahí, del enunciado a la posibilidad de efectuar un acto como este, hay muchísima distancia. Pero no hay duda de que solo el hecho que ya se presente y que se haga público resulta un elemento muy antidemocrático, muy contrario a la tradición costarricense. Claro. Bueno, igualmente, nada más una idea final de esto. Hemos visto actos como el que se produjo en el circuito judicial de Guadalupe, que no son, digamos, frecuentes en nuestra cultura. Un grupo de presión muy pequeño, pero que está ahí, digamos, manifestándose para que la justicia no actúe. Es decir, una persona indiciada no es una persona culpable, pero hay que llevar adelante un procedimiento para determinar su culpabilidad o su inocencia. Claro. Pues don José Carlos, gracias por habernos atendido esta mañana y cuantas más y más voces logremos de los expertos, de la gente que entiende mucho el comportamiento social y podamos buscar la manera de bajarle el tono a este nivel de crispación y de agresión en el que estamos, pues obviamente todas esas voces serán siempre bienvenidas. La suya, don José Carlos, para nosotros era muy importante como sociólogo. Le agradecemos mucho y feliz día. Igualmente, muy amables. Don José Carlos Chinchilla esta mañana con nosotros en Desde Buena Mañana. Los oyentes a través